Miércoles 22 de junio del 2022, bienvenidos, muy buenos días amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros saludamos a nuestros compañeros Andrea, Lautaro y Carolina. ¿Cómo están? Qué gusto compartir con ustedes esta mañana. Andrea, un hecho lamentable se confirmó precisamente el día de ayer. Un segundo fallecido en el marco de las manifestaciones y desmanes, y esta vez fue en el Puyo. Así es, ¿cómo estás, Vero, Carolina, Lautaro? Amigos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, el día de ayer, como bien lo has dicho, Vero, se confirmó la muerte de un dirigente indígena, Byron Huatatoca, el de la Amazonía, del Puyo, en el marco de las manifestaciones. Se ha pronunciado tanto la CONAIE como la Policía Nacional, además de que la noche y madrugada de hoy hubo varios desmanes en el Puyo. Le tenemos los detalles, no se vaya. Correcto, Andrea. Lautaro, las movilizaciones continuarán. Si bien el presidente de la República Lasso ha aceptado el llamado al diálogo por parte de la CONAIE, aún no hay consentimiento al respecto por la otra parte, o al menos un pronunciamiento oficial que nos dé una luz verde frente a este diálogo. Así es, Vero. Buenos días, Carolina, Andrea, amigos televidentes. Sí, el presidente reiteró su predisposición a sentarse en una mesa junto a la CONAIE y organizaciones sociales. Sin embargo, estamos a la espera de lo que diga la CONAIE, porque anoche habló Leonidas Issa y planteó una serie de condiciones para poder empezar con este proceso de diálogo. Correcto, Lautaro, uno de los sectores más sensibles y sobre todo afectado por este tema de las manifestaciones es el sector productivo, Carito. En ese sentido, coméntanos, por favor, quiénes vendrán a esta mesa de trabajo en calidad de entrevistados y cuáles serán los temas que se van a abordar. Hola, ¿qué tal, Vero, amigos? Pues hoy tendremos al presidente nacional del transporte escolar, Osvaldo Guamán, y también, como bien lo has mencionado, estará también con nosotros el ministro de la Producción, Julio José Prado, con quien abordaremos varios aspectos y también de cómo ha impactado o cómo está impactando en la producción ecuatoriana estos ya 10 días de manifestaciones. Perfecto, hacemos entonces una invitación, amigos televidentes, también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM, y a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos, iniciamos. El presidente Guillermo Lasso aceptó el diálogo propuesto por 300 organizaciones sociales. Violencia, caos y destrucción fue la tónica del 9º día de manifestaciones. Voluntarios se organizan para asistir a los manifestantes y a la fuerza pública que intenta mantener el orden en la capital. En lo internacional, Unión Europea acusa a Rusia de crímenes de guerra por bloquear el paso de alimentos de Ucrania. En los deportes, ciclistas ecuatorianos que participarán en los Juegos Bolivarianos tuvieron dificultad para ir al aeropuerto debido al cierre de vías. Tal como lo habíamos manifestado al inicio de la presente emisión informativa, amigos televidentes, se reporta un segundo fallecido, lamentablemente, en el contexto del paro nacional. Se trata de un joven comunero de la provincia de Pastaza, Andrea. Específicamente, Byron Huatatoca fue asesinado el día de ayer. Eso es lo que ha dicho la CONAIE. Ha difundido también un video en donde se puede ver pues que también están alrededor manifestantes. Sin embargo, va a ser la justicia y las investigaciones quienes determinen cuál fue la causa verdadera de la muerte. Sin embargo, este fallecimiento del día de ayer de este dirigente indígena ha ocasionado también desmanes en el Puyo. El día de ayer se registraron y hoy en la mañana se registró que se quemó la UPC de Puyo, también algunos patrulleros, se quemó motocicletas, el Banco de Guayaquil también tuvo pues un ataque, se quemó también y se lo destruyó. Y el día de hoy esperaremos también el pronunciamiento del ministro del Interior, Patricio Carrillo, para que nos informe un poco más sobre esto. Lo que ha dicho la Policía Nacional es que este fallecimiento se debió a la manipulación de un explosivo. Y justamente el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se pronunció en su cuenta de Twitter y a través justamente de este medio. Él ya publicó un tuit en el que retuiteaba el comunicado que bien nos mencionaba Andrea de la policía, en donde se da su versión, la explicación de que el deceso no habría ocurrido por un incidente entre la policía, sino por una supuesta manipulación de explosivos. El ministro Carrillo mencionó: el riesgo es alto cuando se manipulan explosivos. Ante hechos fácticos actuaremos con transparencia. Peritos independientes deberán entregar a la justicia informes del suceso. Además, mencionó que la Policía Nacional no usó explosivos
para el control del orden público. Ahí en sus pantallas tienen este pronunciamiento que hizo el ministro Carrillo justamente a las 10 de la noche ayer, una vez que se empezó a conocer y a divulgar esta noticia de este fallecido en la ciudad de Puyo. Sí, en cambio, bueno, la gente de Puyo asegura que fue un impacto frontal de una bomba lacrimógena. Incluso hay 2 personas heridas de gravedad por asfixia. Ahí estamos viendo el comunicado, donde la parte esencial y la que reiteran es que ellos no están utilizando explosivos, ni armamento letal, ni perdigones. Sin embargo, les comento como dato también que en la provincia de Orellana hay un manifestante que perdió la mano porque le explotó un artefacto explosivo. Todavía no se conoce de dónde salió esto. La policía, reiteramos, asegura que no están usando ese tipo de artefactos. Está en investigación lo que sucede. Quiero darles también como contexto que hay 74 personas heridas, 74 manifestantes heridos que ha denunciado la CONAIE, mientras que la policía menciona que son 79 agentes del orden que han sufrido afectaciones por estas ya 10 días de manifestaciones. Y tras la divulgación de la noticia del fallecimiento en Puyo, amigos televidentes y compañeros, el ambiente se agitó. Durante la noche se registraron incidentes violentos en esta ciudad amazónica. En redes sociales los usuarios publicaron videos en los que se observa cómo manifestantes queman, incendian literalmente una unidad de policía comunitaria y también un patrullero. En otro punto de la urbe, un banco también fue blanco precisamente del vandalismo. Ahí lo podemos ver, lo habíamos ya reiterado, estas son las imágenes del día de ayer, pueden ustedes ver incluso la hora, 9:53 de la noche, luego de que se confirmara el fallecimiento de este dirigente indígena por parte de la CONAIE, y la CONFENAIE, quien fueron los primeros que se pronunciaron al respecto. Es lo que esperaremos del día de hoy. Aparte del comunicado, pues se ha también difundido un nuevo video sobre el fallecimiento de este dirigente indígena y será evidentemente la policía quien deba contar también lo sucedido, y como decía, serán las autoridades pertinentes quienes después de una investigación sepan quién fue el responsable de ese fallecimiento. Sin embargo, tenemos claro que fue en el marco de las manifestaciones en el día 9 del paro nacional. Esto fue antes del... Bueno, no toque de queda, esto fue dentro del estado de excepción que también está aplicando en la provincia de Pastaza. Recordemos que en esta provincia amazónica fue incluida dentro del decreto presidencial por los hechos violentos que se han estado registrando en el último tiempo. Ahí, una vez más, vemos este incendio que se produjo, el vandalismo que sigue tomándose las calles del país dentro de estas protestas que con el paso de los días empieza a subir el nivel de violencia, y es a lo que nos sumamos nosotros como medio de comunicación a enviar un mensaje de paz y de tranquilidad. Solo para puntualizar, estos incidentes empezaron un poco antes de que empiece el toque de queda, pero si bien es cierto, se extendieron hasta bien entrada la noche y también madrugada. Se ha mencionado incluso que hay personas lesionadas y heridas. Estaremos pendientes del balance que efectivamente hoy tengan que dar las autoridades de lo que ocurrió en el Puyo, que evidentemente fueron hechos, como ustedes están viendo en sus pantallas, hechos realmente violentos. Esto como resultado, como reacción de la sociedad, de los ciudadanos en esta ciudad, por el fallecimiento de uno de sus coterráneos. Ahora les contamos, amigos televidentes, que ayer se conoció el llamado al diálogo de un grupo de organizaciones de la sociedad civil encabezados por la Fundación Esquel. El presidente de la República, como sabemos, compañeros, Guillermo Lasso, aceptó públicamente esta invitación. Por su parte, el líder indígena Leonidas Issa puso condiciones antes de dar ese paso. Este condicionamiento fue cuestionado por el gobierno. Así lo dijo el ministro Francisco Jiménez, quien reiteró su invitación a los líderes del paro para que hoy puedan iniciar las conversaciones. El diálogo sincero no admite condiciones, señor Issa. Tenemos urgentes problemas nacionales que resolver y la violencia no es la forma. Así no, la violencia se les fue de las manos. Ellos mismos nos han dicho que tienen infiltrados, que hay personas que están causando caos y destrucción. La familia, la policía, nuestras Fuerzas Armadas arriesgan su vida en las calles todos los días ante esta violencia. Quiero hacer pública una vez más nuestra invitación para que este miércoles nos sentemos a dialogar ante el llamado de la sociedad civil y resolvamos esto de una vez por todas con paz, con voluntad y con seguridad. Esas fueron las palabras del ministro Jiménez, declaradas hoy en la mañana en la cuenta de Twitter del Ministerio de Gobierno. Recordemos que entonces el presidente ya envió una carta aceptando
que va a participar junto a su gabinete en estas mesas de diálogo con la CONAIE. Si bien es cierto, el presidente también en esa misiva ha explicado que ellos ya le contestaron a la CONAIE los 10 puntos que ellos estaban solicitando y que también han hecho una serie de acciones para buscar la manera de encontrar las soluciones, pero ante la situación están con todas las puertas abiertas para poder reunirse. También hay universidades y otro tipo de organizaciones que quieren ser parte de esto, Andrea. Así es, y justamente ayer la CONAIE, Leonidas Diza, hizo una publicación, se pronunció en la noche acompañado también de otros líderes indígenas que forman parte de este llamado a la convocatoria al paro nacional, en el que primero se pronunciaba sobre las 10 sobre la respuesta que el presidente de la República dio a sus 10 requerimientos, pero también respecto al tema de este diálogo, esta invitación, ha puesto ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas? Pues principalmente la desmilitarización del Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura. Aquí ellos han mencionado que es en donde usualmente realizan su asamblea general y que para dar el siguiente paso del diálogo necesitan realizar esta asamblea general. Además, ha pedido garantías para los manifestantes, ha solicitado la derogatoria del estado de excepción del decreto 459 y también hizo un pedido a la Iglesia Católica y también a las iglesias protestantes, evangélicas, para que puedan abrir sus puertas y recibir a los manifestantes. Estos son los aspectos que ISA ha solicitado para poder dar, como decimos, este siguiente paso y poder sentarse en la mesa de diálogo. ¿Quiénes son los que han hecho este llamado al diálogo? Son alrededor de 300 organizaciones lideradas por la Fundación Pasquel. Ellos ya habían realizado este petitorio la semana anterior a través de cartas enviadas tanto al Ejecutivo como a la CONAIE. Sin embargo, el día de ayer lo hicieron público, pues decían que es así como ellos también quieren que se les responda públicamente, y es por eso que el presidente Guillermo Lasso ayer publicó esta carta que daba, digamos, o que le decía que sí quería ir al diálogo, pero que evidentemente ya había sido enviada días atrás, y el día de ayer también la CONAIE se ha pronunciado. Lo que ha dicho la CONAIE es que esta comisión, que se ha denominado una comisión convocante, no le representa. Sin embargo, ha puesto este condicionamiento para que se quiten los militares del Parque El Arbolito para poder sesionar ahí en la asamblea, como lo ha dicho Carolina. Ahora, esas 300 organizaciones han planteado también una metodología. Primero han dicho que técnicamente ellos están apoyados por la Unión Europea y también por Naciones Unidas, y establecen un proceso de mediación en 3 fases. El primero sería conversaciones bilaterales con las partes para acordar las reglas de cómo se establezcan, por decirlo de alguna manera, las reglas del juego. También el definir los temas alrededor de los cuales se establecería el diálogo, y finalmente sería la creación de las mesas de trabajo. Ellos mencionaban que esto no es algo inmediato, de hecho veían este proceso que se extiende en hasta mediano plazo para poder tener todos los aspectos cubiertos. Más organizaciones también se han sumado a este llamado al diálogo. El día de ayer también se hizo pública una carta de varias embajadas, la Embajada de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, España, Italia, Japón, Suiza y la Unión Europea hicieron un pronunciamiento manifestando su preocupación por lo que ocurre en el Ecuador, pero también su llamado al diálogo. El municipio de Quito, la Asamblea Nacional también se han sumado en esta voluntad, en esta expresión ya social y ciudadana de buscar el diálogo. Pero en resumen, si tenemos que entonces decirle a nuestros amigos televidentes que por el momento todavía no están convocadas estas mesas de diálogo, no hay fecha todavía, porque estamos a la espera de que la CONAIE realice esta Asamblea Plurinacional General que van a realizar y ahí conocer si se suman o no. Mientras tanto, se mantiene el paro nacional. Muy bien, y son las 7:14 del día, es momento de hacer un contacto con Osvaldo Guamán. Él es representante del transporte escolar, quienes estuvieron, entendemos, en una reunión el día de ayer con el presidente Guillermo Lasso para también llegar a acuerdos y no sumarse al paro nacional. Buenos días, ingeniero, muchísimas gracias por su presencia en esta mesa de trabajo. Cuéntanos un poco sobre esta conversación que se tuvo el día de ayer en Quito. Muy buenos días. En primer lugar, agradecerles el espacio. Ayer tuvimos una reunión en la ciudad de Quito conjuntamente con el señor ministro de Transporte, así como también con la señora ministra de Educación. Y junto a ellos estuvo el viceministro de Educación, estuvo la viceministra del Interior, también el director de la Agencia Nacional de Tránsito, así como también el asesor jurídico de Contratación Pública, CERCOP. En esa reunión nosotros lo primero que tratamos es la problemática que tiene el transporte escolar,
apelando lógicamente al diálogo en vista de que la situación que nosotros atravesamos es bastante crítica. Los que más hemos sufrido lo que es una paralización, sin duda alguna, es el transporte escolar. A partir de la pandemia, 2 años y más, casi 2 años y medio sin trabajar, en el régimen Sierra y Oriente, nosotros recién iniciamos una actividad presencial a partir del 6 de febrero y podríamos decir que en algo, una normalidad en lo que es estas 2 regiones a partir del mes de marzo. Desgraciadamente tenemos nosotros que llegamos al mes de junio y nos encontramos con este tipo de situaciones, lo cual afecta enormemente a la crisis que ya venía atravesando el transporte escolar. Eso lo hemos hecho conocer al señor ministro, de igual manera a la ministra de Educación, en donde se plasmaron algunas situaciones en beneficio de una búsqueda de solución. Lo único que nuestro sector como transporte, que viene golpeado por la pandemia, es reactivar nuestras actividades laborales, reactivarnos a un trabajo normal, a un trabajo presencial. La señora ministra se comprometió inclusive de que hay una disposición que el 5 de julio terminaría las clases presenciales o las clases del régimen Sierra y Oriente, pero todo dependerá de que volvamos a una normalidad. Para nosotros este mes significa una pérdida porque el padre de familia no va a pagar porque no estamos en esa actividad. Y lógicamente es una afectación más. Imagínese usted, 2 años sin trabajar más este otro año escolar, con 3 meses de haber laborado, significa 3 años sin recibir recursos en la actividad escolar. En la costa podríamos decir de que entramos nosotros a una actividad normal después de asimismo 2 años y medio sin poder trabajar. Esperemos nosotros una sensibilidad. Y más allá de eso, lo que más condenamos es que se dañen las unidades que de una u otra manera están dando servicio. Ingeniero, dentro de esto, perdóneme que le corte, Lautaro Andrade le saluda. Hace 5 días el puente de Guajaló estuvo cerrado por unidades de transporte escolar que se plegaron a la movilización. Quisiéramos conocer si fue que estas unidades actuaron por voluntad propia, fue una postura de ustedes y qué acciones están tomando por esta situación. Bueno, los compañeros en la ciudad de Quito se unieron en una movilización no representados a través de la Federación Nacional. Yo tuve el día sábado una reunión a nivel de todo el país con todos los delegados de las diferentes provincias en donde llegamos a conclusiones que tenemos que encontrar una solución mediante el diálogo. Desgraciadamente ayer, que fue la reunión en la ciudad de Quito, los delegados de las diferentes provincias por la situación que se atraviesa no pudieron llegar. Inclusive yo para poder llegar a la reunión, a la mesa de trabajo, tuve que atravesar una serie de situaciones. Al regreso al aeropuerto yo fui víctima inclusive de hechos vándalos en donde cerraron la vía, quemaron llantas y tuvimos que subirnos por el parterre y buscar otros lugares para poder llegar. Y me significó una verdadera odisea para poder llegar hasta el aeropuerto. Eso impidió de que los compañeros, imagínense, de Imbabura, del Carchi, de Manabí, del Oro, de las otras provincias que, por ejemplo, Cotopaxi, imposible poder salir. El compañero presidente de la Unión de Transporte Escolar Institucional de Cotopaxi ni siquiera de su casa puede salir, cuando ayer me llamó y me explicaba las razones por las cuales era imposible poder acercarse hasta la reunión de trabajo que nosotros teníamos en la ciudad de Quito. Ingeniero, muy buenos días. Coméntenos, por favor, dentro del contexto para que nuestros amigos televidentes que no conocen esta realidad de las unidades de transporte escolar en nuestro país. Primero, es una asociación nacional a la que usted representa. Segundo, ¿cuántas unidades de transporte estaríamos hablando? ¿Cuántas serían afectadas por esta situación coyuntural que tiene que ver con la falta de trabajo precisamente por la suspensión de clases? Y tercero, ¿cuál es la respuesta por parte de las autoridades para buscar una solución que no sea coyuntural tampoco, sino a largo plazo? Bueno, en primer lugar, nosotros en el país somos 15.338 transportistas escolares, de los cuales los que están siendo afectados directamente en este momento tenemos las provincias de Imbabura, en donde están más de 600 compañeros transportistas, está la provincia de Cotopaxi, en donde también son casi 700 transportistas escolares. De igual manera, en Quito son 6.535 transportistas escolares. Y solamente sumamos esas 3 provincias en donde se ha dado mayor afectación, el que prácticamente las actividades son nulas. La otra provincia también que se ha visto afectada, la provincia de Tungurahua, en donde son 300 transportistas aproximadamente, y la provincia de Chimborazo. Todo esto suman alrededor de unos
8.000 compañeros transportistas que no pueden desarrollar su actividad, que prácticamente su año escolar terminaron. La provincia en donde tiene una actividad productiva a través de las floricultoras, a través de las exportadoras de brócoli, por ejemplo, el caso de Cotopaxi, el caso de Cayambe en Pichincha, el caso de Pedro Moncayo, están prácticamente paralizados sus actividades, porque al no haber mecanismo de movilización, lógicamente dificulta su actividad. Por lo que vemos, es una afectación casi en un 60% del transporte escolar que se ve afectado al no poder realizar sus actividades. Ahora, en medio de eso, los acuerdos con el señor ministro de Transporte y conjuntamente con la señora ministra de Educación, sin duda alguna hubo toda la flexibilidad del caso, como siempre se ha dado también de parte del señor ministro de Transporte. Desgraciadamente hay cosas que salen de sus manos porque depende de otras carteras de Estado. La señora ministra de Educación ya entregó un borrador de un nuevo acuerdo ministerial con el cual tenemos que socializar y llegar a acuerdos con el fin de encontrar un mecanismo de solución a largo plazo, que el transporte escolar se convierta en un servicio que garantice lo que realmente ustedes como padres de familia y todos nosotros queremos, de que los niños lleguen correctamente a sus centros educativos, etcétera, etcétera. Establecer zonas de parqueo, que va a ser un trabajo directamente en coordinación con ANE, con la Asociación de Municipalidades, porque esto le corresponde a los diferentes municipios. Bien, ingeniero. Ahora, desde el Ministerio de Transporte existen otras aperturas, como por ejemplo con contratación pública, de que se fomente el continuar con el transporte institucional en las diferentes instituciones del Estado y crear nuevas herramientas de contratación pública. Lo que nosotros buscamos sin duda alguna es, primero, retornar a la paz. Queremos trabajar. Nosotros sabemos lo que es no trabajar. 2 años de estar parados sin actividad, lógicamente ha afectado, y vernos hoy inclusive con vehículos destruidos, como el día de ayer una furgoneta fue apedreada, rotos los vidrios, solamente por el único delito de transportar a los funcionarios de las eléctricas de la ciudad de Quito. Correcto, muchísimas gracias, ingeniero Osvaldo Guamán. Lo importante es que ya se estén dando los pasos necesarios para poder llegar a acuerdos con las autoridades y se pueda buscar soluciones prácticas y a largo plazo, como se manifestó, a los problemas que usted ha manifestado en el sector del transporte escolar. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Amigos televidentes, hacemos una pausa. Cuando regresemos, la jornada de protestas en algunos casos se han visto marcadas por la violencia de los manifestantes. La policía informa que ya tiene también localizadas a las personas quienes están realizando estas situaciones de violencia. Ya regresamos. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen esta mañana, 7:25. La jornada de protestas en algunos casos se han visto marcadas por la violencia de los manifestantes. Varias tiendas y negocios de diferentes puntos del país fueron literalmente saqueados. Sucedió en La Tacunga aproximadamente a las 5 de la tarde. Una turba de personas que aparentemente estaban protestando en las calles ingresó de manera violenta en esta panadería. El primero en entrar se llevó una funda de pan. Al percatarse, el dueño salió en defensa. Otro hombre entra y con una sonrisa en la boca intenta hablar con el propietario. Pero en eso llegan una docena de personas y se llevan lo que encuentran a su paso: pan, huevos, yogur, bebidas. Incluso uno de ellos va directo a la caja y se lleva más de $1.500. La dueña del negocio intentó evitar el robo, pero le fue imposible. En este otro video, captado por vecinos, se ve como un grupo de personas se metieron a una casa para causar destrozos. Aquí otro caso, un grupo de manifestantes que vienen en una camioneta intentaron llevarse lo que pudieron de este local de ropa, incluso de los maniquís, por lo que el dueño tuvo que cerrar sus puertas. Otro video aficionado. Un señor intentó grabar el paso de una turba de manifestantes, quienes al percatarse no dudaron en reclamarle. Estoy con mis derechos, no puedo yo grabar. Venga, un malcriado, venga. Inmediatamente tuvo que resguardarse en su domicilio para protegerse, pero aún así fue agredido. Además, en otro video de cámaras de seguridad, se ve como un grupo de manifestantes intentan llevarse artículos de este negocio. El dueño del local se dio cuenta del acto y logró cerrar la puerta al ánforo. Sin embargo, delincuentes sí se llevaron algunos productos. O en este otro registrado la tarde de este martes en la capital,
Un grupo de personas a bordo de motocicletas regaron gasolina sobre un taxi y le prendieron fuego. Inmediatamente el conductor del auto sale en precipitada carrera, mientras que los delincuentes a bordo de motos huyeron del lugar. Así, en medio de la violencia y el caos, el país vive su 9º día de paralizaciones. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, estas son las imágenes, no sé si igual producción podemos volver a ponerlas para ir comentando sobre nuevos datos que se dan dentro de estas movilizaciones que tienen ya saqueos, actos vandálicos, destrucción a bienes públicos, destrucción también a vehículos policiales, personas heridas, locales que están siendo cerrados por miedo, sobre todo en la parte norte de Quito. Nos han comentado que las tiendas, los diferentes restaurantes, diferentes locales cierran por este miedo a que haya saqueos. Evidentemente, de parte de la CONAIE, ellos aseguran que ellos no están siendo los responsables de esto y el señor Issa ha dicho de que hay un mensaje de que no cometan actos vandálicos para no desvirtuar el paro. Sin embargo, dentro de estas jornadas estamos viendo que se producen hechos así. Tengo un conocido amigo panadero que está en el sector cercano al Parque del Arbolito y me ha dicho que durante 3 días no ha podido abrir su panadería por miedo a que vengan los amigos del Ojeno a llevarse todo a su paso, como estamos viendo en pantalla. El día de ayer el comandante general de la policía, Fausto Salinas, ya había dicho que son 80 personas las aprehendidas en el marco de las manifestaciones y que se están realizando también patrullajes. Además, ha dado también la cifra de quienes han estado heridos, tanto de los manifestantes como de la Policía Nacional, y pues ha dicho y ha llamado a la calma y a que estas marchas sean pacíficas. Hemos hecho y en este noticiero hemos realizado varios recorridos, tanto en la Panamericana Norte como en la Panamericana Sur, y hemos constatado que los comerciantes se sienten también inseguros, han cerrado sus puertas por miedo a que pase lo que acabamos de ver en pantalla, estos saqueos. Y justamente Manuela, que fue nuestra compañera que ha hecho la mayor cantidad de los recorridos, ella nos ha mencionado y se ha ido a puntos estratégicos de donde evidentemente desde la semana pasada ya no han podido trabajar muchos comerciantes, sobre todo los de los locales más pequeños, debido a estos incidentes que ustedes están viendo en sus pantallas. Es una tienda en la que una persona entra, se roba algo de pan y luego ingresan en un grupo de más personas para robarse, incluso confrontan a los dueños de la tienda. Se decía que lo que les decían es que tienen que apoyar al paro, pero luego termina esto siendo un acto delincuencial porque se roban el dinero de la caja registradora y son estos hechos los que deslegitiman la protesta social. Ahora, la información que tienen en el Ministerio de Defensa y en la Policía Nacional es completamente reservada. Sin embargo, el ministro de Defensa anunció que ya se tiene prácticamente identificadas a 20 personas quienes serían los que están organizando de alguna manera estos actos delincuenciales. Y a partir del 3er día de manifestaciones pues ya han dado precisamente con los nombres y las identificaciones de quienes serían los responsables. Y seguramente se estarán dando ya las acciones pertinentes para poder tener una especie de contingencia en este momento y evitar que los desmanes y sobre todo que la delincuencia común pueda afectar no solamente los negocios, sino a la gente que transita en los vehículos, porque hemos visto que inclusive agreden con palos y con machetes y de una manera realmente brutal a las personas que se están movilizando en las diferentes zonas de la ciudad, sobre todo en el norte de Quito. Incluso ayer, en el contexto también de las movilizaciones que se dieron en la Avenida Patria, que fue uno de los puntos más conflictivos, un equipo periodístico fue asaltado. Leíamos aquí con nuestros compañeros hace poco que ellos fueron asaltados por 4 delincuentes armados que se trasladaban en motocicletas. Se llevaron todos los equipos con los que ellos estaban realizando la cobertura. Esto, como ustedes se dan cuenta, ya sobrepasa, no va solamente también a los locales, sino también vemos que esto está afectando dentro en las personas, en los peatones, en las calles. Y el tema de los periodistas también es bueno que lo toquemos, Carolina, muy bien dicho eso, porque cada vez se reportan más hechos. No son vandálicos, son agresiones directamente contra las personas que están yendo a hacer la cobertura periodística y reciben diferentes agresiones, desde amenazas hasta ya asaltos también, golpes con diferentes artefactos, con diferentes lanzamientos de proyectiles, con latigazos inclusive, y eso es un problema que no se está pudiendo controlar porque no solamente está pasando en Quito, sino que está sucediendo en otros cantones del país, en otras provincias que incluso no tienen estado de excepción. Hay movilizaciones y ahí es donde se producen estos hechos violentos. Las imágenes que estamos viendo en pantalla no son solamente de la capital, sino son durante 10 días en diferentes localidades, donde incluso, y más adelante lo vamos a comentar, también ya se está vandalizando el tema del agua potable, que eso es muy importante que lo mencionemos más adelante, de lo que pasó en Ambato, Andrea.
El día de ayer específicamente también se registraron desmanes en los alrededores de la Avenida Patria. En la unidad de flagrancias hubo un ataque a este establecimiento, además a la Fiscalía General del Estado, y también hubo un percance en la Universidad Católica que el comandante general de la policía, Fausto Salinas, también explicó lo que había ocurrido el día de ayer cuando se intentaba atacar a la Fiscalía. Intervinieron los policías. Hubo manifestantes que lanzaron, digamos, estos cartuchos de bombas lacrimógenas que quedaban en el suelo hacia la Universidad Católica. La policía ingresó persiguiendo a los manifestantes que lo habían realizado. Se pronunció también el rector de la Universidad Católica. Sin embargo, pues entendemos que de este hecho, específicamente del ataque a la Fiscalía, que más tarde puso que se encontraba permanentemente en ataque, no hay aprehendidos hasta el momento. Sí, y la Fiscalía también informó que su personal fue evacuado, están teletrabajando para evitar que hayan agresiones y ojalá no hechos que lamentar. Sin embargo, esto también pone en problema los procesos judiciales que se realizan ahí, que están pues de forma cierta manera están demorados, se retrasan por esto. Si bien es cierto, la Fiscalía ha dicho que todos sus expedientes están protegidos, están cuidados, pero esto perjudica una vez más a los ciudadanos porque empiezan a retrasar tanto el tema comercial, el tema judicial. Y recordemos que todos estos actos vandálicos son penados por la ley. Yo tengo aquí lo que dice el COIP, que sanciona con más de 1 año de prisión a quien destruya bienes públicos, a quien también dañe la propiedad privada, la propiedad pública y, cómo no, el que impida que se realicen diferentes servicios públicos para los ciudadanos. Pero ahora, aquí también ha dicho el comandante de la policía, Fausto Salinas, y es que habría un interés detrás de vandalizar la Fiscalía, así como en 2019 hubo un interés, según las investigaciones que se llevaron a cabo, de vandalizar la Contraloría. En este caso le ha mencionado que también esto tendría que ver con algún tipo de intento para poder destruir ciertos expedientes relacionados con temas de corrupción. Pero eso es una tesis, una hipótesis que maneja la policía y que evidentemente deberá ser investigado. 7 de la mañana con 34 minutos y es momento de hacer contacto con Julio José Prado, ministro de Producción, quien también estará conversando con nosotros en esta mesa de trabajo. Muy buenos días, ministro. Gracias por su presencia aquí. Cuéntanos un poco sobre estas afectaciones que ha tenido precisamente el sector productivo en el Ecuador por estos ya 10 días de paro nacional. Sí, muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. Evidentemente, todos expectantes del día de ayer y específicamente hasta la noche para ver cuál es la respuesta de la CONAIE, de los líderes indígenas de la CONAIE ante las propuestas del gobierno. El llamado de cerca de 300 instituciones de la sociedad civil, de la academia, de representantes de organismos internacionales para que nos sentemos a la mesa a discutir, a debatir, a negociar en aras de la paz social, en aras de poder salir adelante de esta crisis que ya está generando cerca de 110 millones de dólares de pérdidas acumuladas para el sector productivo, para la ciudadanía, y esto ya no puede seguir. Lastimosamente, como digo, si bien estábamos expectantes de ese diálogo, de esa respuesta, no se ha dado una respuesta clara sobre cuándo y cómo la CONAIE pretende sentarse a la mesa de negociación. Por eso, para iniciar esta entrevista, sí quisiera dejar muy claro, el brazo extendido del gobierno se mantiene, creemos que es la mejor solución y creemos que poner condiciones o anteponer condiciones para iniciar una negociación no es lo más adecuado. Tenemos que sentarnos a la mesa de negociación. Eso es lo que demanda el país. Ministro, buenos días. Quiero reiterar la pregunta que le hizo mi compañera, efectivamente, sobre el tema de las afectaciones en producción en estos 10 días de paro. Si nos puede dar información al respecto. Claro que sí, tengamos las cifras, ¿no? La que acabo de dar la voy a ampliar y desagregar un poco más. Tenemos pérdidas por cerca de 110 millones de dólares durante los 8 primeros días del paro. Ahora, recordemos que ya estamos entrando hoy al 10º día de paralizaciones y de manifestaciones. ¿Qué significa esto? Además, se van incrementando las pérdidas a lo largo del tiempo. No son las mismas pérdidas que teníamos, por ejemplo, los 5 primeros días del paro, los 4 primeros días del paro, en los cuales, si bien había afectaciones, las vías todavía estaban abiertas, no había cancelaciones de vuelos a nivel internacional, la carga estaba en términos generales todavía saliendo del país.
En los últimos 4 días ya vemos que las pérdidas se van agregando. Por ejemplo, tenemos pérdidas en términos de exportaciones que superan ya los 40 millones de dólares. Tenemos en términos de pérdidas florícolas, solamente del sector florícola, que además está localizado en la zona centro y norte del país, justamente donde están las mayores protestas, por cerca de 3 millones de dólares diarios. Y en el sector turístico tenemos ya cancelaciones que superan el 80% de las reservas que han sido lastimosamente canceladas, y entonces ahí tenemos pérdidas mínimas de 5 millones de dólares al día, ¿no? Ahora, permítame darle 2 datos que acabamos de enterarnos. 2 compañías de aviación de los Estados Unidos muy grandes acaban de suspender sus actividades para venir al país. Esto es tremendo porque significa que básicamente no solo que no vienen turistas, no vienen inversionistas, empresarios, sino que la carga que estaba destinada a salir en esos aviones, indudablemente que se complica también mucho más. Eso es lo que estamos viendo hoy por hoy. Ministro, ahora también se ha mencionado por parte del gobierno este apoyo internacional en estos días de movilizaciones. ¿Cómo han podido ustedes trasladar y qué países han brindado estos apoyos? Pues entiendo que ahorita se encuentra un avión brasileño aquí. ¿Nos puede también detallar al respecto? Correcto. Hemos tenido apoyo de 2 países con 2 aviones, uno cada uno. El caso de Colombia, tuvimos el préstamo, digamos, ¿no es cierto?, la coordinación de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que vino durante los días viernes, sábado y domingo, ya se regresó a Colombia, y con el cual logramos hacer 12 viajes de emergencia entre varias ciudades del país. Sobre todo en ese avión se pudo enviar medicinas, sueros, medicinas y aparatos para temas relacionados con la diálisis, por ejemplo, que era muy urgente que llegue a varias partes del país. Ahí se hicieron viajes entre Quito, Guayaquil, Cuenca, llegaron a Tulcán, llegamos a la Tacunga, etcétera. Entonces funcionó muy bien. Y ahora estamos ya iniciando las operaciones desde el día de ayer con un avión de la Fuerza Aérea de Brasil, logísticos todos, que básicamente lo que hacen es permitir que este tipo, ¿no es cierto?, o de alimentación muy importante, fórmulas, etcétera y demás, o medicinas, lleguen rápidamente a las zonas de mayor conflicto. Al mismo tiempo estamos tratando de mantener los convoys protegidos por militares y policías, convoys privados de empresas privadas que no han logrado salir, por ejemplo, de la zona de la sierra hacia la costa o de la costa hacia la sierra. Esto está muy complicado porque a pesar del llamado que han hecho los dirigentes indígenas a sus bases, pues lo que vemos es que no se está permitiendo el paso de alimentos, y esto está generando ya un desabastecimiento y se acumulan las pérdidas de las empresas, y evidentemente muchas de ellas están ya amaneciendo el día de hoy cerradas. Ministro, muy buenos días. Usted ha manifestado al inicio de esta conversación que sin duda alguna la postura del gobierno nacional siempre ha sido la del diálogo, pero por otro lado estamos viendo que por parte de la CONAIE lo que ellos exigen es el cumplimiento de 10 puntos a las peticiones que están ellos pues planteando al Ejecutivo. De tal manera que el diálogo en primera instancia no podría ser viable porque no existen 2 personas que tengan la voluntad que mínimo se requiere para que se dé este diálogo. ¿Cuál sería la alternativa entonces que a partir de los gremios industriales, de las cámaras de producción y sobre todo de los empresarios ecuatorianos están planteando como una solución a este conflicto, ministro? La única solución en este momento es sentarnos a la mesa de diálogo. El gobierno lo ha propuesto desde el primer día, no solo en términos de un diálogo para ver qué es lo que suceda después, sino con propuestas concretas sobre la mesa que son respuestas puntuales a las 10 demandas o exigencias de la CONAIE, pero también amplían la situación justamente de beneficios para el resto de la ciudadanía. Por ejemplo, hemos conversado sobre que uno de los temas más importantes que tenemos hoy por hoy de afectación debido a la crisis internacional son la subida del precio de la urea y el precio del aceite, por ejemplo. Ahí tenemos 2 propuestas muy concretas que ya le hemos puesto sobre la mesa y la estamos comenzando a implementar. Un subsidio del 50% para la urea. Esto no se había hecho nunca antes, de una propuesta de este gobierno para paliar un efecto de una crisis internacional. El segundo elemento, subir el bono en $5 para cerca de 1.4 millones de personas en el país, les permite cubrir
todo el aumento que ha habido de precios en los aceites, otra vez por la situación internacional de importación de aceites más caros, ¿no es cierto?, de materias primas más caras, esos $5 cubren la totalidad del aumento de precios que hemos tenido en los últimos 6 meses. Así también hemos puesto a disposición nuevas líneas de crédito que entre ellas suman más de $300 millones en diferentes tipos de líneas de crédito que van a estar disponibles al 1%, al 5%, para los sectores más agrícolas, para el sector artesanal, para el sector industrial e incluso el sector turístico también. Es decir, estamos ampliando la base de esa pirámide. Por eso es que en las conversaciones que tenemos con el sector productivo, yo como ministro de la Producción lo que decimos es lo importante es detener las pérdidas que está teniendo el sector productivo. Ojo, cuando hablamos del sector productivo, no es que estamos hablando solamente de la gran empresa, que sí está muy afectada. Estamos hablando de la tienda de barrio. Estamos hablando de la microempresaria, estamos hablando de las personas que no pueden atender, por ejemplo, hoy en todo el sur del país o básicamente en todas las ferias populares, en los mercados mayoristas de buena parte del país, o porque no tienen productos que vender, lo cual va a hacer que suban los precios, o porque básicamente no tienen las condiciones de seguridad para poder atender porque no logran llegar a los puestos o porque no les dejan atender por amenazas. Ministro, también un tema que también quisiera que toquemos es lo de las inversiones. Tenemos este portafolio del Ecuador Open for Business de 30.000 millones, más de 30.000 millones. ¿Ha habido problemas por las manifestaciones en cuanto a los inversores? Quizás ha tenido llamadas de que se caigan inversionistas o haya preocupación. A ver, lo que estamos teniendo de forma inmediata es una subida del riesgo país, para que todos nos entiendan por qué es importante esto, porque mientras más sube el riesgo país, sube, ¿no es cierto?, el costo de endeudamiento en el Ecuador y puede llegar a subir, si es que esto se mantiene ventajosamente, todavía no lo vemos, pero se puede llegar a dar una subida de las tasas de interés a nivel internacional y a nivel local. Eso no es bueno para el país. Pero sobre todo, yo diría que el mayor problema que tenemos hoy por hoy es el tema de cómo nos ven a nivel internacional. El Ecuador se estaba viendo, mostrando al mundo como un magneto de atracción de inversiones, mientras había justamente en la región una serie de problemáticas y gobiernos que más bien miraban hacia adentro de la economía. Lo que nosotros estábamos haciendo es traer inversiones, haciendo este shock de inversiones de cerca de $5.000 millones, que es la cifra más importante que hemos visto en la última década de inversiones privadas, locales y extranjeras. Pues ahora, afuera, evidentemente, se paralizan las inversiones, sobre todo los viajes de prospección al Ecuador, y como esto va a pasar, evidentemente, y esperamos que haya la voluntad política de la CONAIE de sentarse a la mesa, pues apenas pase esto, retomaremos los contactos a nivel internacional para que puedan empresas venir a nuestro país. Pero sí es cierto que ha habido cancelaciones de visitas durante las últimas 2 semanas, puntuales, algunas de ellas conmigo, otras con otras instituciones, para buscar inversiones. Pero eso es lo que ¿y los TLC no están en peligro? Se lo pregunto porque uno de los puntos de la CONAIE es que critican justamente que mediante estos tratados de libre comercio con otros países se va a perjudicar a la producción nacional. Mire, los acuerdos de libre comercio que está negociando el país y que estamos empeñados en crear más oportunidades para que justamente las pequeñas y medianas empresas puedan exportar más, no pondrán en riesgo la producción local. Sobre todo, no van a poner en riesgo la producción agrícola, que es la que más le interesa al sector, por ejemplo, indígena, lo cual entendemos muy bien. Pero tengamos un dato muy claro aquí. Cerca del 80% hoy por hoy, 80% de las empresas que exportan son pequeñas, medianas o microempresas. Es decir, la gran mayoría no son la gran empresa la que se beneficia de estos acuerdos comerciales. Son los artesanos, son los pequeños emprendedores y demás que logran colocar productos en el exterior que de otra forma tendrían que quedarse en el país, pero pagando menos precios, etcétera, y sin dar a conocer nuestros excelentes productos en el exterior. Por eso, con el presidente de la República, en el manifiesto que ha sacado el presidente y que ha puesto a disposición de la ciudadanía, respondiendo a los 10 puntos de la CONAIE, dice muy claramente: no se firmará ningún acuerdo comercial, ningún tratado de libre comercio que vaya a generar una afectación a la producción agroindustrial en nuestro país. Ese es un compromiso y todo lo negociaremos en forma
adecuada, evidentemente, ¿no? Muchísimas gracias, ministro. Efectivamente, entonces habrá que ver cuáles son las condiciones específicas para cada uno de los tratados de libre comercio, si es que se dan, y cuáles son las ventajas que tuvieran precisamente los sectores que en este momento se sienten vulnerables. Agradecemos la presencia del ministro Julio José Prado, ministro de la Producción, por haber estado compareciente en esta mañana. Nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, ya regresamos con más información para ustedes. Aunque las operaciones del aeropuerto de Quito se mantienen con relativa normalidad, una gran cantidad de vuelos han sido afectados. Y tendremos los detalles al regresar. Seguimos informando, amigos televidentes, y como les habíamos manifestado antes de la pausa, las operaciones del aeropuerto de Quito se mantienen con relativa normalidad. Una gran cantidad de vuelos han sido afectados por las paralizaciones. Sin embargo, y según la corporación Quiport, por lo menos 40 vuelos fueron cancelados o demorados este jueves. De acuerdo a la normativa internacional, cuando una cancelación o un retraso se trata de situaciones ajenas a la voluntad de la aerolínea, como el caso, por ejemplo, de condiciones climáticas adversas o este caso en particular, pues la normativa internacional no obliga a las aerolíneas a compensar. Así es, escuchamos la intervención de Luis Galárraga, que él es de la corporación Quiport, y él explicaba que cada aerolínea tiene su propia política, pero el estándar internacional es que cuando se trata de eventos que no tienen que ver, que no es incidencia de la aerolínea, como algún evento climático o en este caso la paralización en Ecuador, pues realmente no está en capacidad o no tiene la obligación de poder retribuir de alguna forma al pasajero. Sin embargo, él mencionaba y hacía la invitación de que cada uno de los pasajeros, si usted tiene un vuelo pendiente o está a la expectativa de qué pueda ocurrir, pues que pueda contactarse directamente. Ha dicho, además, esto es lo que ocurre en el aeropuerto de Quito. Hay que reiterar lo que es el aeropuerto en el que han tenido el mayor número de incidencias de los vuelos de retraso y también demorados, sobre todo los que vienen y van hacia Estados Unidos. Y como ahora justamente escuchamos hace pocos minutos al ministro Julio José Prado, pues 2 aerolíneas estadounidenses han decidido ya no cortar sus operaciones por estos días de paralización hacia y desde Ecuador. Lo que tú has dicho es bastante importante, Carolina. Al momento de dirigirse hacia el aeropuerto, por favor, confirmen las vías que están habilitadas. La Agencia Metropolitana de Tránsito está actualizando todo el día, cada hora más o menos, esta información. Ahora mismo, pues dice que las siguientes vías están habilitadas para dirigirse al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela: Avenida Simón Bolívar, la Ruta Viva, la Osvaldo Guayasamín, la E35 está parcialmente habilitada, y el conector de Alpachaca son las vías que le pueden conducir el día de hoy. Es decir, que la Collas está inhabilitada. No vaya por ahí si es que usted está pues encaminado hacia el aeropuerto Mariscal Sucre. Según el último reporte que dio el aeropuerto de Quito anoche, 12 vuelos para este miércoles están cancelados. Vuelos de ida y también los que llegan a la capital. La mayoría son de Guayaquil. En total son 7 vuelos que deben despegar de Quito hacia otros lugares que no lo van a poder hacer porque están siendo cancelados, mientras que 4 están demorados, son de diferentes aerolíneas. Avianca, por ejemplo. En cuanto a internacionales, hay un vuelo que debía llegar de Houston que no lo hará, y también hay uno de que va a salir a Bogotá que tampoco. Eso como parte de los problemas que sufren tanto los pasajeros como la tripulación para llegar al aeropuerto, y por ello se toman las decisiones de suspender o cancelar los vuelos definitivamente. Esto es información para este miércoles. De todos los vuelos planificados, que son más de 30, 12 están cancelados. Correcto, compañeros. Ahora vamos a cambiar de tema. La Fiscalía inició una investigación luego de que se confirmara que el agua de Ambato fue contaminada con aceite quemado. De acuerdo a información de la empresa pública municipal de agua de la ciudad, desconocidos vertieron 3 tachos de aceite en el tanque de San Luis de Pasa, red que suministra el líquido a barrios como Miraflores, Ficoa, Ingaburco y otras localidades del centro de la urbe. Días previos, un grupo de manifestantes amenazó con cortar el suministro de agua si la población ambateña no se sumaba al paro. Sin embargo, este sector rechazó los señalamientos y aseguró que lleva adelante una protesta pacífica. De acuerdo al Código Integral Penal, el delito contra el agua contempla sanciones de entre 3 a 5 años de prisión. Lautaro. Sí, también se informó que en Ficoa y Atocha, son localidades sectores dentro de Ambato, no hay servicio de agua potable
Ahora también para traerlo esto a Quito, porque se especuló mucho ayer de que en la capital también habían problemas de agua contaminada, el municipio lo descartó completamente, enfatizó que no hay ningún reporte, que las plantas de tratamiento de agua potable en la capital están custodiadas y están bien. Sin embargo, los servicios que sí tenemos problemas es en la recolección de basura, porque los camiones no pueden ir a recolectar los desechos sólidos y por eso se pide a la población que evite la producción de basura, trate de tener un consumo responsable para que no haya acumulación en las calles. Ahora, viendo las imágenes, es importante destacar esto. Ahí es cuando se dieron cuenta la población de que algo estaba ocurriendo, y es que encontraron el agua que se veía de ese color oscuro y era por el aceite quemado que se vertió en esta fuente de agua. Lo que se ha dicho desde la alcaldía de Ambato es que se está resguardando también las otras fuentes de agua para evitar estos incidentes o que se vuelva a repetir lo que ocurrió en esta precisamente que vemos y que afectó, además de los barrios que mencionaron, sobre todo al centro de la ciudad, que es muy comercial y en donde hay gran cantidad de restaurantes, panaderías y locales de este tipo. Ahora, amigos, vamos a comentarles también acerca de que en Quito voluntarios están organizando para asistir a quienes protestan y a la fuerza pública que intenta mantener el orden en la ciudad, en el epicentro del paro nacional. Y Carolina, precisamente tú estuviste en este lugar y coméntanos, por favor, cuál es la experiencia que viste, cómo se están organizando y sobre todo cuál es el mensaje, el sentido de esta ayuda que se está dando a los manifestantes por un lado y también a los miembros del orden policial. Sí, creo que es muy importante destacar el hecho de que los voluntarios son una parte fundamental dentro de este contexto de paralizaciones, porque ellos brindan esta ayuda, que es una ayuda literalmente sin esperar nada a cambio, es simplemente por un instinto, un llamado de solidaridad, y eso fue justamente lo que nos comentaron. Pero veamos la siguiente nota. En medio de las manifestaciones se registra una ola de solidaridad. Hoy vimos otra cara del paro nacional. Nos acercamos hasta la zona en la que convergen las universidades Católica, Politécnica y Salesiana en el norte de Quito. Hasta que han ido llegando cientos de manifestantes que ingresaron a la capital la tarde del lunes. Vinieron en camiones, hombres, mujeres, ancianos y niños. Los establecimientos educativos se han organizado para poder recibirlos. Estamos únicamente los estudiantes y voluntarios de la Escuela Politécnica Nacional, o sea, es netamente de los estudiantes. Contabilizan que han alimentado a 300 personas. También a quienes están en primera línea. Los acompañamos a entregarles una colación. Con la bandera blanca nos adentramos en la manifestación con pan y un poco de jugo. Aguantan las bombas lacrimógenas y nos dicen que más que el miedo, cuentan las ganas de ayudar. Compañero, percito ahí. Nos unimos en solidaridad y en unión. Y lo mismo ocurre de forma espontánea entre otros ciudadanos. Venimos del barrio Puertas del Sol. Y la ayuda va para el otro lado por igual, a los uniformados que también se mantienen en primera línea de las protestas. Compañeros policías no han sido abastecidos por un refrigerio durante todo el día. Queremos hacernos presentes con un pequeño obsequio. Y es que las jornadas son extenuantes y les pasa factura a ambos frentes. Afortunadamente hay quienes ven más allá de los bandos y disputas ideológicas. Carolina Basante, Noticias 7. Muy bien, como hemos visto, estos grupos de voluntarios, pero también médicos, están trabajando en este contexto de las manifestaciones. Y precisamente sobre esto yo quiero referirme a las declaraciones que dio ayer el Ministerio de Salud, en donde dijo que también se registran 2 fallecidos por el impedimento de las ambulancias que han querido llegar hasta los lugares en donde se les ha llamado. La una en Calacalí y la otra en Chuchufindi, que ya se confirmó la muerte de 2 personas que no pudieron ser atendidas por las ambulancias. Lamentable esta situación. Hacemos una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos les vamos a contar acerca del video de Sebastián Novoa, quien junto a Santiago Montenegro y Benjamín Quintero se desplazaban en bicicleta para llegar al aeropuerto. Ellos son nuestros representantes para los Juegos Bolivarianos y tuvieron que realizar esta actividad porque obviamente no tenían otra forma de llegar a su destino. Hacemos una pausa y ya regresamos.